Hola, hola, ya continuamos. Lo anterior hemos hecho bueno, no hemos hecho, no hemos visto, que era el campo eléctrico debido a una lata, ¿no? Una lata que solo tiene superficie, ¿no? No tiene volumen, ya solo es superficie nada más, ¿no? Es como una lata de cerveza, ¿no? Como su vaso de café, ¿no? Sin grosor, pero ya. Entonces, como una copa, ¿no? Y aquí hemos encontrado el diferencial de superficie, pero más aparte de todo eso, ustedes lo han realizado con el ingeniero, ¿ya? Han visto este problema, ¿no? Les he dicho que revisen y comparen, ¿no? Porque al final sale el mismo resultado, ¿no? Así que tampoco ninguno de los dos está mal, simplemente es otro procedimiento. No, pero el ingeniero ahí utilizaba lo que era coordenadas cilíndricas directamente y ahí tenían lo que era cierta duda. Ya no voy a volver a repetir, ¿no? Porque el ingeniero ya ha hecho y aparte el ingeniero creo que les manda sus grabaciones, ¿no? Dije, es buenito. Ahora, lo que vamos a hacer ya es igual lo mismo, pero ya no vamos a hacerlo con una lata, ya, sino lo vamos a hacer con un cilindro macizo, ¿no? Todo esto es un volumen, ya es un macizo, es macizo, ya. Con eso lo vamos a hacer, con un volumen y utilizando los mismos pasos que hace el Inge, ¿no? También siguiendo el mismo camino. Ya, para empezar, yo lo resuelto de esta manera. Ya, es ustedes lo ven, ya. Lo ven paso por paso, ¿no? Igual lo analizan. Aunque sí he de admitir que el camino que tomo es más largo. Ya, entonces hace todo esto, ¿no? No muy largo. Y luego van a corregir del anterior documento PDF que les he enviado. Aquí estaba con signo negativo, el H. Ya, pero eso hay que corregir. ¿Por qué ha pasado eso del signo negativo? Porque acá en el menos diferencial de U, ya una vez que revisen todo eso, ya este menos entraba a toda esta llave, ¿no? Y este menos con este menos se hacía más. Y aquí ya no había nada, y aquí ya no había ningún negativo, ¿no? Porque este menos ha entrado. Pero al entrar este menos, me he olvidado que este menos también multiplica esto, ¿no? Y menos por menos aquí se hacía más, ¿ya? Y en el anterior PDF está con menos, ¿no? Pero eso es así, ese ha sido el único detalle, ¿no? Entonces aquí ya es con más. Ya más, ¿no? Más H, más H. Y al final llegamos a este resultado, que es el mismo que vamos a encontrar por directamente ir al camino de coordenadas cilíndricas. Ya vamos a hacer el mismo camino que hace el ingeniero. Sí, dime. Si tienen dudas, me preguntan nomás. Ya, siguen su camino del ingeniero. O el mismo, sigue el mismo camino. Ya vamos a tener, ya esto es macizo, ¿no ves? Macizo. Vamos a tener, a ver, esperen un rato, siguen entrando. Ya vamos a tener este macizo. Como es macizo, ya no vamos a tener solo un diferencial de superficie, ¿no? Que estaba acá, porque aquí adentro era hueco, era como una lata de cerveza, ¿no? Ahora, como esto es macizo, como esto, si todo esto fuera sólido, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener aquí adentro de nuestro cilindro es un diferencial de volumen, ¿no? Un diferencial de volumen que ya hemos visto, ¿no? Hace ratito. ¿Cuál es el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, ¿no? ¿Cuál es el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas? Va a ser el radio, diferencial de phi, diferencial de z. No. Sí, va a ser esto. ¿Ya? Este es el volumen en coordenadas cilíndricas, ¿no? Solo que aquí está desordenado. Aquí tendría que ser así. Ahí, ahí. Mm, ahora lo van a entender. Así, ese es nuestro diferencial de volumen. ¿Ya? ¿Por qué aquí está A en vez de R? ¿Ya? Es solamente un nombre. ¿Ya? En el libro, aquí estaba R, ¿no? Pero no nos conviene colocar R a este radio. ¿Por qué no nos conviene colocar R? Fácil, ¿no? Porque tenemos un vector dirección
que viene desde el diferencial de carga hacia el punto donde estamos estudiando el campo eléctrico. Y obviamente si aquí yo coloco R y aquí R me voy a confundir, no da, ¿no? Entonces acá le tengo que colocar otro nombre, ¿no? Porque este R es mejor dejarlo ahí, vector dirección. Entonces en vez de colocar un R acá, ¿no? El radio del cilindro para llegar al diferencial de volumen, yo lo coloco un radio A, ¿no? Entonces un radio A un poquito más, ¿no? Que ya les he explicado hace ratito, diferencial de A, ¿no? En vez de R. No, eso está acá. A, diferencial de phi, diferencial de Z, ¿no? Donde estamos cambiando de nombre, ¿no? Acá el ángulo tita que estaba más antes, ahora lo estamos volviendo phi, ¿no? Siguiendo al pie de la letra las coordenadas cilíndricas, ¿no? Ese va a ser phi. Luego, un diferencial de Z, ¿no? El ingeniero, ¿cuál es el Z que toma? El Z que toma es desde el punto donde estamos estudiando hacia el diferencial de carga, ¿ya? Entonces, vamos a tomar igual el mismo Z, ¿ya? Desde el punto hasta acá, ¿no? Ese va a ser el Z, ¿no? Y un poquito más del Z, ¿no? Hacia abajo, que nos va a dar diferencial de Z, ¿no? Y ese es el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, ¿no? Que ya lo hemos visto hace ratito. Ya, ¿qué más? Esa es nuestra expresión para hallar lo que es el campo eléctrico, ¿no? Donde el ingeniero no utiliza 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿no? Directamente utiliza K, ¿no? Entonces igual, seguimos respetando, aquí es K. Ya, y luego tenemos lo que es un diferencial de carga, ¿no? El módulo del vector dirección al cuadrado por el vector unitario, ¿no? Del vector dirección, ¿ya? Acá sí, medio que nos vamos a confundir. En acá, este R es lo mismo que el ingeniero ha colocado. Si no me equivoco, ha colocado así, ¿ya? Ni super, es lo mismo, ¿ya? Solamente que cambiado de nombre, ¿no? Para no equivocarme, porque van a ver que en coordenadas cilíndricas tenemos un vector dirección, no, tenemos, ¿qué se llama? Tenemos vectores unitarios, new sub r, new sub phi, y luego tenemos new sub z, ¿no? Entonces yo no he colocado esto para no confundirme con esto, ¿ya? Solamente por eso estoy dejando este R sombrerito, que es lo mismo que esto. Ya, eso nada más. Luego fíjense, este cubo va a estar acá, ¿no? Esta pequeña curvatura va a ser A, diferencial de phi, ¿no? Esa pequeña curva de acá. Luego la altura claramente va a ser un diferencial de Z y el grosorcito, ¿no? Si quitamos el radio A un poquito más, va a ser un diferencial de A, ¿no? Es el diferencial de A de acá. ¿No? Entonces, para encontrar el diferencial de carga, utilizamos lo que es la densidad de carga volumétrica. De aquí despejamos lo que es el diferencial de carga, que va a ser igual a ρ diferencial de volumen. ¿No? Y nuestro diferencial de carga va a ser ρ y el diferencial de volumen ya les he explicado, ¿no? Va a ser esto, por esto, ¿no? Y va a ser todo esto. Luego, igual como es el ingeniero, para el vector dirección, ¿ya? Que va desde mi diferencial de carga, va hacia el punto donde quiero estudiar el campo eléctrico. Como es un vector, va a ser la suma de dos vectores, ¿ya? Por eso es que no tome en cuenta la componente en phi. Dense cuenta que este vector dirección solamente es la suma de dos vectores, de este vector A y la suma de este vector Z, ¿no? Si yo sumo A más Z, que me da R directamente. Como están viendo, no depende del ángulo phi, ¿no? Porque en coordenadas cilíndricas, aquí hay un ángulo phi, ¿no? Pero este vector R, yo tranquilamente, de la suma del vector A con la suma del vector Z, directamente encuentro R. No necesito phi. ¿Ya? Por eso es que el ingeniero les decía en coordenadas cilíndricas, no necesitan este phi, ¿no? Porque gráficamente ya están viendo de dónde sale. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Entonces ya sabemos que este vector R es la suma de dos vectores. ¿De qué vector? Del vector A, ¿no? De este vector A. ¿Hacia dónde está yendo, no? El vector A, como están viendo, no está yendo en sentido hacia afuera. Si fuera hacia afuera, iría con signo positivo, pero en este caso va hacia adentro, entonces va con signo negativo, ¿no? Entonces, ahorita bajamos. ¿Ya? Luego, el otro vector va a ser el tamaño Z, ¿y en qué dirección está yendo? Está yendo new sub Z, ¿no? Está yendo hacia arriba positivo. Ya eso es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces mi vector va a ser igual a, ¿no? Que está entrando hacia el cilindro, va a ser en dirección new sub R negativo, radial, ¿no? Luego en acá, más Z en dirección new sub Z hacia arriba, positivo. Ese es mi vector R,
vector dirección. El módulo de este vector dirección, ya sin la flechita, o también creo que el ingeniero ha colocado así, no me acuerdo ahorita. Creo que colocado así, ¿ya? Pero este es el módulo de R y esto también significa lo mismo, módulo de R, ¿ya? No hay por qué hacernos lío ahí, ¿no? Entonces eso va a ser la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, ¿no? El módulo del vector dirección siempre es positivo, ¿ya? Cualquier módulo de cualquier vector siempre es positivo. Hay casos que cuando hay este negativo, muchos lo colocan así, ¿ya? Menos a al cuadrado más z al cuadrado. Pero esto está mal, ¿ya? Porque sería la forma correcta esta, menos a al cuadrado más z al cuadrado. Pero cuando hacemos el menos a al cuadrado, aquí nos da a al cuadrado más z al cuadrado y esto nos queda siempre de forma positiva. Ya, luego el vector dirección. Otra vuelta, el ingeniero aquí utilizaba lo que era el new super, ¿no? Pero yo no quiero utilizar eso porque se confunde con este, ¿no? Y por eso yo no utilizo eso, ¿ya? Eso ustedes lo cambian nomás. Entonces, este es el vector unitario, ¿no? Este vector unitario de acá, ¿no? Ese vector unitario, ustedes igual de cálculo 2, ya saben que el vector unitario es igual al vector dividido entre su módulo del mismo vector, ¿no? ¿El vector cuál es? Es todo esto, ¿no? Todo esto. ¿Cuál es el módulo de mi vector? Esto. ¿No ven? Y todo eso lo reemplazo, ya reemplazando. Entonces aquí va a ser K por diferencial de Q, ¿no? Por diferencial de Q que va a ser todo esto. Ya, y eso está acá. Ya luego dividido entre R al cuadrado. Ya si esto es R, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual R al cuadrado? Aquí va a ser R al cuadrado, todo esto al cuadrado, esto con esto se va y me queda Z al cuadrado más A al cuadrado, ¿no? Nada más, eso elevado a 1. Ahí eso es lo que tengo acá, ¿no? R al cuadrado va a ser Z al cuadrado más A al cuadrado elevado a 1. Por, ¿no? Y ahí viene lo que es el vector unitario. Fíjense, aquí está. Vector unitario, ¿no? Y el vector unitario es todo esto, ¿no? Ahí está. Igualito que lo que es el ingeniero, solo que nosotros estamos haciendo para volumen, ya no para superficie. Ya, ahora, ¿qué pasa en acá? Les dice que la componente radial se vuelve cero, ¿no? Eso igual ya les he explicado en lo anterior, pero explicaremos nomás. Ya, de acá, de este diferencial de carga, si pasamos por el centro del eje, ¿no? Va a haber otro punto simétrico, ¿no? Va a haber otro punto, otro cubito acá, ¿no? De esta manera va a haber un cubito. Y ese cubito está a la misma distancia, ¿no? Si esta es una distancia 2, aquí también va a ser una distancia 2, ¿no? Está en la misma distancia y en la misma dirección, ¿no? Punto simétrico. Y ese también va a generar lo que es un campo eléctrico, ¿no? Llega acá, ¿no? Bueno, aquí no se debe entender, ¿no? Pero lo que quiero que capten de esta parte, quédense con esta imagen, que lo vamos a analizar más a detalle. Ya quédense con esta imagen, este punto de acá, porque respecto a esta carga de acá, a nuestra primera carga, va a venir un vector acá, ¿no? Y respecto a su punto simétrico, va a venir otro campo eléctrico acá, ¿no? Con esa imagen es que quiero que se queden y ahorita lo vamos a analizar más a profundidad. Está acá, ¿no? Entonces, ese punto, ¿ya? En acá, nuestra carga que teníamos, ¿no? Aquí estaba el cilindro, ¿no? Aquí estaba el cilindro, ¿no? Así ya feo, no nos importa. Aquí hay un diferencial de volumen, ¿no? Y en ese punto generaba un diferencial de campo eléctrico, ¿no? Luego tenía lo que era su punto simétrico, que igual generaba un diferencial de campo eléctrico simétrico, ¿no? Pero ahora ya lo estamos viendo mejorcito. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Como están viendo, ¿no? Los campos eléctricos. Este es mi campo eléctrico en coordenadas cilíndricas, ¿no? En coordenadas cilíndricas va a tener una sombrita, ¿no? Va a ser esta sombra, ¿no? Su proyección sobre el plano XY, ¿no? Este es X, este es Y, este es Z. Va a tener ahí su proyección, ¿no? Y también va a tener su componente en el eje Z, ¿no? Acá, eso en coordenadas cilíndricas. Ya, ahora, ya les he dicho, el ángulo no interesa porque ya hemos visto más arriba que el vector dirección, ¿no? Solamente dependía de lo que es A y dependía de lo que es Z, ¿no? Entonces era la suma de estos dos vectores, el vector dirección. Entonces no depende del ángulo, ¿ya? El ángulo phi no interesa en este caso. No, aquí tenemos lo que era R, aquí tenemos A,
¿no? Y aquí tenemos Z, ¿no? Entonces, R es la suma de estos dos, ¿no? Vectorcitos. Ya, ahí, ¿no? Y lo que es el campo eléctrico simétrico, ¿no? Que venía del otro pedacito de diferencial de volumen, igual se descompone, ¿no? Fíjense, se descomponen acá y también se descompone en el eje Z, ¿no? Pero fíjense cómo un componente radial de mi campo eléctrico va hacia allá, y en cambio va el otro en el otro sentido, ¿no? Como van en sentidos contrarios, se anulan, ¿no? Se anula mi componente mu sub R, se anula y solamente me queda la componente en Z, ¿ya? Donde otra vuelta no influye el, el ángulo, ¿no? Porque ya les he explicado. El R, igual este R, fíjense, este vector es lo mismo. A ver, otra vuelta, ¿ya? Tal vez se están confundiendo con este R. Tiene que quedar bien claro eso. Ya, fíjense este vector Z. ¿Qué pasa si yo ese vector Z, los vectores se pueden trasladar, ¿no? Entonces yo ese vector Z lo traslado ahí. Ya, vector Z. Ahora, gráficamente se está formando lo que es un triángulo, ¿no? Se está formando un triángulo en dos dimensiones, donde la suma de vectores gráficamente tendrían que dominar, ¿no? Porque se supone que van a ser ingenieros. Y ahí tengo lo que es el campo eléctrico, ¿no? Obviamente, este vector R, aquí va a haber un ángulo phi, ¿no? Aquí, va a haber un vector phi. Porque componente cilíndrica es en R, es en phi y es en Z, ¿no? Pero en acá se forma parte de lo que es un triángulo rectángulo, ¿no? Como está acá, vector R, vector Z, ¿no? Y aparte aquí va a haber el diferencial de campo eléctrico. Ahora, gráficamente, ya sé que algunos ya saben, sé que dominan, pero sé que otros no se están ubicando. Este diferencial de campo eléctrico, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al vector Z más el vector R, ¿no? Aquí va a ser el vector R, cabeza con cola, le sumo otro vector, ¿no? Y la suma de los dos vectores va a partir desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector. Y como resultado, ¿qué me da? El diferencial de campo eléctrico. Como están viendo, el campo eléctrico no está dependiendo del ángulo phi, ¿no? Independientemente de en qué posición se encuentre, aunque el campo eléctrico estuviera acá, aquí igual hubiera el R y aquí hubiera el Z, ¿no? Y ahora otra vuelta va a seguir siendo lo mismo. No importa en qué ángulo está, o tal vez está en este ángulo, igual el ángulo no está interesando, solamente está dependiendo de Z y de R, ¿no? Como están viendo. Entonces, por eso que no se toma en cuenta phi, ¿no? Pero al mismo tiempo ya sabemos de dónde viene esto, ¿ya? Y se anula, ¿no? Como están viendo, el simétrico se anula este R con este R y solamente nos queda en Z. Ya, ¿no? Entonces la componente radial se anula, se hace cero y solamente nos queda en Z. ¿No? Ese Z va a pasar acá, como están viendo, mu sub Z. Luego en acá nos queda elevado a la unidad, aquí nos queda elevado a la 1/2, ¿no? 1, cuando se multiplica bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Y eso me va a dar 3/2, ¿no? Se suman cuando se multiplican las bases, ¿no? Esto es lo mismo, bases iguales a la 3/2. Ya, y una vez que tengo acá, tengo que encontrar lo que son los límites de mi integral. Ya, como están viendo, tenemos tres diferenciales, diferencial de z, diferencial de phi, diferencial de a. Por lo cual voy a tener tres integrales, ¿no? En el anterior caso, en diferencial de superficie, obviamente solamente va a haber dos integrales porque es una superficie, solo hay dos variables, ¿no? Pero es una superficie. Pero cuando hay un volumen, como están viendo, hay tres variables porque obviamente igual es un volumen y el volumen es según tres variables, ¿no? ¿Cuál es lo que siempre tienen que integrar primero? Lo que tienen que integrar primero es el diferencial que no contenga ningún variable dentro de la integral. ¿Ya? ¿Cuál sería ese diferencial? Es el diferencial de phi. Ya como están viendo, aquí no hay ningún phi, ¿no? Aquí no hay phi al cuadrado o algo así. ¿Ya? Ese es el más sencillo de integrar y siempre tienen que integrar desde lo más sencillo, ¿no? Ahora, este ángulo phi, ¿desde dónde hasta dónde va? ¿No? Y si se fijan en el gráfico, igual como es un cilindro que da una vuelta completa, ¿no? Fíjense, está viniendo dando una vuelta completa, ¿no? Es un cilindro. Y el ángulo phi
El ángulo phi es este, ¿no? Es el ángulo horizontal, ¿no? Da una vuelta entera. Entonces va a venir desde 0 hasta 2pi. Ya como están viendo acá. ¿Cuál es el siguiente que tendría que integrar? El siguiente que sea más fácil. ¿Cuál es ese que es más fácil? Es el A, ¿ya? Este A es un radio variable, ya no es un radio que esté aquí al límite de superficie, sino ese radio puede estar acá. El volumen puede estar aquí más adentro, ¿ya? Y ese radio A va creciendo, ¿no? Por ejemplo, integra primero lo que es el volumen a una distancia de acá, ¿no? Y luego lo integra a una distancia de acá, ¿no? Entonces el radio A viene desde 0 hasta llegar al límite, que sería R, ¿no? Entonces el radio A viene desde 0 hasta R, ¿ya? Porque es un volumen ahora. ¿No? Entonces el radio A viene desde 0 hasta R, ¿ya? Y el otro que es el más difícil de integrar sería el Z. ¿Por qué? Porque el Z va a venir desde D, ¿no? Fíjense que a esta distancia de rojito, Z, ¿cuánto va a valer? D, ¿no? Es la misma distancia. Z va a venir desde D y se tiene que ir hasta abajo, ¿no? Y toda esta distancia, no, perdón, esta distancia de acá va a ser H, ¿no? Pero Z va a partir desde D hasta H más D, ¿no? Esa va a ser la distancia total, desde D hasta H más D, ¿ya? Hasta ahí va a venir Z, ¿no? Desde D hasta H más D, o D más H, lo mismo. Ya, una vez que tengo acá, directamente integro. Ya fíjense que aquí no hay ningún phi, nada, ¿no? Lo que les decía. Entonces me va a quedar directamente esta integral de esta manera. Ya va a ser toda esta integral, lo borran esto y aquí va a venir integral de diferencial de phi, desde 0 hasta 2pi. ¿No? La integral del diferencial de phi va a ser phi desde 0 hasta 2pi y de esto me va a dar 2pi menos 0, ¿no? Y ese 2pi está acá adelante, ¿ya? Directamente, ¿no? Por eso la integral más sencilla sale rápido, para no confundirnos. Luego, para integrar lo que es A, ¿ya? Para integrar lo que es A, nos vamos a quedar simplemente con el diferencial de A, ¿ya? Esta es la integral a resolver. Y cuando yo me quedo solamente con el diferencial de A, el Z puede salir de esta integral, ¿ya? Porque luego se va a integrar con este diferencial de Z. Ya tienen que tener mucho cuidado eso, ¿ya? Sí, tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Pero eso es cálculo 1, cálculo 2. Ya, una vez que hemos llegado acá, este z al cuadrado más a al cuadrado elevado a la 3 medios puede pasar al numerador con signo negativo, ¿no? En su exponencial, ya si pasa al numerador, ¿no? Ahora, hay una propiedad ya de integrales. Por ejemplo, si yo tengo la integral, de una función, ya f de x, ¿no? En la mayoría de los casos en cálculo no se trabaja con f de x, ya que está elevado a un exponente, por ejemplo, cualquier exponente, ya por ejemplo 2. ¿Ya? Y si yo tengo la derivada, ya dentro de esta integral, si yo tengo la derivada de f de x, ya directamente su integral, ¿no? Diferencial de x, su integral va a ser f de x, su exponente elevado más 1 dividido entre su mismo exponente el más 1, ¿no? Ya, esa es una propiedad. Es como cuando teníamos la integral de x elevado al cuadrado diferencial de x, ¿no? Aquí directamente era x elevado al cubo sobre 3, ¿no? La integral. Entonces, en acá lo mismo. Si yo tengo una función elevada a un exponente, tranquilamente puede ser la función elevada a ese exponente más 1 dividido entre ese exponente más 1. Pero siempre y cuando dentro de la integral esté la derivada de esa función, ya a la cual yo quiero aplicarle esta propiedad. Tiene que estar la derivada. Otro ejemplo más rapidito para que se den cuenta. Por ejemplo, si yo tengo la integral de una función, digamos, 2x al cuadrado, ¿ya? Y todo eso está elevado, qué sé yo, a la 5, digamos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la derivada de 2x al cuadrado? ¿Cuál es su derivada respecto de x? Va a ser igual a 4x, ¿no? Entonces, si yo a esta función de acá, ¿no? Bueno, a esta función de aquí adentro, tengo su derivada, ¿no? Fíjense que aquí afuera está su derivada. Entonces, directamente la integral de esta función va a ser igual a esa función, ¿no? Que sería 2x al cuadrado elevado a su exponente 5 más 1, ¿no? Y aquí dividido entre 5 más 1, ¿no? Entonces, de esa manera funciona esa propiedad, ¿ya? Igual tendrían que pasarlo, ¿no? De cálculo 1.
Entonces, fíjense, yo tengo una función aquí adentro. Aquí está una función, ¿no? Esa es mi función. Yo tengo la derivada de esta mi función de aquí adentro, aquí afuera. No, pero casi sí. ¿Ya? ¿Por qué casi sí? Porque si yo le aumento un 2 aquí, ¿no? Z al cuadrado más A, en este caso es f de A. Si yo derivo esta función, ¿cuál va a ser su derivada? Va a ser 2A, ¿no? Entonces, de esta función de adentro, yo aquí afuera le aumento un 2 y ya tengo su derivada de esa función de adentro. ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser la integral? Hay una cosita más. Si yo estoy multiplicando por 2 aquí afuera, entonces tengo que dividir, ¿no? Entre un medio. ¿Por qué? Porque yo no puedo inventarme porque se me pega la gana, ¿no? Ah, no puedo inventarme, ubican. Entonces yo tengo que dividir entre un medio y un medio por 2 en el fondo sigue siendo 1 y 1 por todo esto en el fondo no ha afectado nada, ¿no? ¿Ya? Entonces la integral de esto ¿a qué va a ser igual? Va a ser toda esta función, ¿no? Va a ser esta función elevado a su exponente, que sería menos 3 medios más 1, ¿no? Por propiedad por integrales ya de cálculo 1. ¿No? ¿Y eso cuánto es? Nos va a dar menos 3 más 2 dividido entre 2 y eso nos va a dar menos un medio, ¿no? Y eso está acá, ¿no? Fíjense, la función elevado al exponencial más 1, que nos da menos un medio, y dividido entre el mismo exponencial más 1, que sigue siendo un medio, ¿no? Ahí está, y ahí hemos integrado facilito. Esta es una propiedad muy importante, ¿ya? Esto seguramente sí o sí lo van a aplicar en alguna integral que les dé un problema, ¿no? Entonces tienen que prestar atención aquí y repasar. Ya, una vez que hemos llegado acá, este menos un medio, su signo negativo, lo voy a sacar aquí afuera. Este un medio con este un medio se va a simplificar, ¿no? Y solamente me va a quedar esta parte, ¿no? Ahora, esto está elevado a un menos un medio, ¿no? Eso quiere decir que si yo lo traslado al denominador, va a pasar con signo positivo, el exponente, ¿no? Entonces, un medio obviamente es el raíz, ¿no? Entonces me quedaría 1 sobre la raíz de z al cuadrado más a al cuadrado. Ya lo que les decía, va a quedar 1 sobre la raíz z al cuadrado más a al cuadrado. Ya, y ahora evalúo los límites de la integración, ¿no? Fíjense, desde 0 hasta r. Entonces aquí me queda 1 sobre z al cuadrado. En vez de a, el límite superior, que sería r al cuadrado, ¿no? Raíz. Y eso está acá, ¿no? Fíjense, aquí está. Luego menos el límite inferior, ¿no? Entonces en vez de a, en vez de este a, ¿qué le colocó? 0, ¿no? Y 1 sobre raíz de z al cuadrado me va a quedar 1 sobre z, ¿no? Y eso es lo que tengo acá. Ya que hasta lo mismo. Y 1 sobre esto me va a quedar 1 sobre z. Esto está de más. Ya, todo está bien. Ya, luego este z que tenemos aquí afuera, ¿no? Este z que nos hemos observado, lo hemos sacado aquí fuera de la integral, porque primero estamos integrando respecto al diferencial de a. Ese z entra a la integral, ¿no? Y ahí este z va a multiplicar a esto y luego va a multiplicar a esto, ¿no? Y aquí me quedaría z sobre z y esto va a ser 1, ¿no? Se va a simplificar. Y luego tienen que integrar es esto. Ya, otra vuelta integramos esto, ¿no? Otra vuelta a este radical lo llevo arriba con signo negativo en el exponencial. Y lo mismo, ¿no? Tengo una función y afuera tengo z, ¿no? Pero no tengo la derivada de la función porque ahora quiero derivar respecto a z. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de z al cuadrado más r al cuadrado respecto de z? Va a ser 2z. Entonces, este z yo lo multiplico por 2 y lo divido entre un medio. ¿Por qué si un medio ya no puedo sacarlo fuera de acá, fuera del corchete? Porque dentro de este corchete también está el 1. ¿Ya? Entonces, ese un medio le afectaría también al menos 1 si lo saco fuera del corchete. Entonces, por eso se queda ahí nomás el un medio, ¿no? Luego lo mismo, ¿no? Va a ser esta función elevada a su exponente más 1. Un medio más 1 me va a dar un medio, ¿no? Y tiene que estar dividido entre ese exponente más 1, que es un medio. ¿No? Y es un medio, de acá adelante solo le acompaña a todo esto, ¿no? A la expresión ya integrada. Y luego ya hemos integrado esta primera parte y la integral de menos 1 que nos va a dar z, ¿no? Porque estamos integrando respecto de
Z. Y luego los límites inferiores, ¿no? Límite superior, límite inferior, ¿no? Desde D hasta D más H. Luego, ordenando todo esto, fíjense que este un medio con este un medio se va, ¿no? Y solamente nos queda esto, que está ya con signo positivo el exponente, por lo cual se queda en el numerador, ¿no? Entonces nos quedaría raíz cuadrada, en vez de Z, nos quedaría D más H. D más H al cuadrado más R al cuadrado, ¿no? Luego menos, en vez de Z, que nos quedaría D más H. Y luego menos, el límite inferior nos quedaría raíz cuadrada, en vez de Z, que colocaríamos D al cuadrado más R al cuadrado. Y luego este menos con este menos nos daría más, ¿no? Con el límite inferior. Espero que esa parte se me entienda. Y en vez del Z quedaría el límite inferior, que es D. Y ahí eso está acá, ¿no? Fíjense, esto, luego menos D, menos H, ¿no? Por el paréntesis, luego menos esto y luego más D. Ya como están viendo, este menos D con este más D se va y nos queda de esta manera. Y ahí eso sería, bueno, casi todo, ¿no? Hay que meterlo lo que es el signo negativo para que no nos quede negativo. Ya este signo negativo entra, este se vuelve positivo, este positivo se vuelve negativo y este menos H se vuelve más H. Ya donde otra vuelta les repito, esta constante K con la que trabaja el ingeniero, esta constante K es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Ya, y si en vez de la constante K reemplazan este 1 sobre 4pi epsilon sub 0, ya van a ver que les queda el mismo resultado que he sacado por el otro camino, ¿ya? Solamente que aquí ya no está K, ¿no? Sino 1 sobre 4pi epsilon sub 0, ¿no? Y nos da esto. Listo, hasta aquí estaríamos quedando. Han avanzado lo que es ley de Gauss con el ingeniero, he visto, pero no nos da el tiempo, ¿no? Eso de coordenadas cilíndricas, esféricas, es importante, pero es pérdida de tiempo. No, pérdida de tiempo para la clase, ¿no? No es pérdida de tiempo para estudiar. Pero les voy a enviar ya directamente un video de media hora, uno cortito, haciendo un ejercicio de ley de Gauss. Uno de una hora, yo creo, porque nos falta un ejercicio más, un caso donde no se simplifica la componente radial, ya si es que trabajamos en coordenadas cilíndricas, y tenemos que analizar todos los componentes. Entonces yo creo que un video con 2 ejercicios los voy a enviar, yo creo que hasta el día domingo, ya para no atrasarnos. Una consulta más, ¿ustedes pasan clases con el ingeniero una vez a la semana o 2 veces a la semana? Antes de irnos. ¿Cómo más pasan una vez a la semana o 2 veces a la semana? Ya pues hablen. Una vez. Ahí está Una bien. vez, Axel. Ya que ha sido la mujer valiente que me ha respondido. La única. No, fui yo auxiliar. Ledo Morales Angélica. Ya. Ya entonces no estamos atrasados. Como les digo, les voy a mandar videos. Les voy a enviar un video, ¿ya? Donde vamos a hacer un ejercicio más, pero un caso especial, ¿ya? Donde no se cancela las componentes radiales y un ejercicio de ley de Gauss. Y con eso estaríamos bien. Si nadie tiene alguna pregunta más, nos vamos a ver la siguiente semana. Auxilio, ¿lo voy a volver a enviar este archivo? Sí, les voy a enviar el PDF y las grabaciones, como siempre. Listo, Auxilio, gracias. Listo, nos vemos.